Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 20 según el Evangelio de Mateo. Así que si tienes tu Biblia, yo te invito a que la busques para que me acompañes en la lectura y así juntos podamos disfrutar de todas las riquezas que aquí nosotros encontramos. Y vamos a comenzar rápidamente leyendo desde el primer versículo. Y dice así la poderosa palabra. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Aquí Jesús está narrando una parábola y aquí la palabra nos dice que Él está diciendo: el reino de los cielos es semejante. Y con esta parábola Él les va a traer una enseñanza. ¿A quiénes? A sus discípulos. Pedro, en el último capítulo que nosotros estudiamos, en el capítulo 19, le hizo una pregunta. Él les dijo que ellos habían dejado todo por seguirlo a Él. Y esta parábola es parte de la contestación que Jesús le da sobre aquella exclamación que el apóstol Pedro le hizo. Les está hablando sobre cómo funciona el reino de los cielos. Cómo es la paga, porque cuando el apóstol Pedro le dijo: nosotros dejamos todo por ti, y Jesús le dijo: todo aquel que haya dejado padre, madre, casa y todas las cosas va a tener su recompensa. Pero ahora va a utilizar esta parábola para seguir añadiendo información a cómo es que funciona el servir en el reino y cómo es la paga que se recibe a los que trabajan para el Señor. Y comienza esta narración con un hombre dueño de una viña quien necesita labradores. Y llega la primera hora, se entiende, las 6 de la mañana, y él encuentra unas personas y él acuerda con darle un denario. Después sale a las 9 de la mañana, después a las 12, después a las 3 y después se nos narra que sale a las 5 de la tarde. Entonces a todos les dijo que fueran a trabajar a la viña y que se le daría lo que era justo. Aquí el que está llamando a los obreros necesita personas todas las horas del día. No por estaciones, no para que unas personas trabajen una hora o dos, simplemente que el trabajo tiene que correr todas las horas del día con cuantas mayor de cantidad de personas posible. Así es que se trabajaba en este campo viñero. Entonces, ya Jesús le explicó todo esto. ¿Cuál es el cuadro? Un señor buscando obreros y él sale constantemente a buscar más y más obreros para que siga la labor corriendo hasta la última hora. Los que iban a trabajar una sola hora, ya que el trabajo cesaba a las 6 de la tarde, hasta eso se llevó con tal de que la viña fuera trabajada. Y vamos a repetir, él acordó con darle lo justo. Seguimos leyendo en el versículo 8, dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. En el último capítulo también nosotros habíamos estudiado
que Jesús le dijo a sus discípulos que los primeros serían postreros y que los postreros serían primeros. Y aquí en esta parábola también se va a explicar lo que Jesús quiso decir con aquella exclamación. Ya nosotros vemos que aquel señor dueño de la viña llama a su mayordomo, le dice que le pague a cada uno de los obreros, empezando por los postreros, por los últimos, y se le da a cada uno un denario. Un denario era la paga para un día. Entonces, los que comenzaron a trabajar desde temprano pensaron que ellos iban a recibir más dinero por cuanto habían trabajado mucho más horas, pero a ellos también se le pagó un denario. Entonces, aquí dice la palabra, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí vemos la murmuración de aquellos obreros que habían comenzado desde las 6 de la mañana a trabajar en la viña. Se quejaron en contra del Señor. Se quejaron porque encontraron que aquello era injusto, que se le diera la misma paga a los que solamente trabajaron una hora que a ellos que habían trabajado las 12 horas, desde las 6 de la tarde desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y cuando nosotros usamos las reglas humanas, verdaderamente que esto se encuentra un poco injusto. Cuando nosotros aplicamos las leyes terrenales ante nuestros ojos, esto sí es injusto, pero vamos a seguir leyendo para encontrar cuál es la razón. Dice en el versículo 13, él respondiéndole dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y aquí vuelve Jesús a repetir esta frase que les había dicho anteriormente sobre que los primeros serían postreros y los postreros serían primeros. Aquí la contestación que el dueño de la viña le da a aquellos obreros que estaban murmurando fue una que es bien importante para nosotros entender. Le dijo: ¿acaso yo no convine contigo en darte un denario? Porque cuando él los llamó a que trabajaran en la viña a las 6 de la mañana, eso fue lo que él le había ofrecido, un denario, y ellos acordaron que recibirían esa paga por su trabajo. Aquí ellos se molestaron porque a los postreros, aquellos que llegaron luego, también se le dio la misma paga. Y el Señor le dice: ¿acaso tú tienes envidia de que yo sea bueno? Y es aquí donde se encuentra el corazón de esta parábola. Porque la gracia de Dios alcanza a todas las personas que ponen su corazón en Cristo Jesús. Aquellas personas que aceptan a Jesús como su Salvador vienen a ser primeros. Hay personas que tratan de medir la salvación en cuestiones de obras, pero la salvación no es por obras. La salvación es por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Aquí nosotros tenemos que ver cómo Dios, en su amor, da la salvación a toda persona de todo lugar, de toda etnicidad, de toda raza. No importa, lo que importa es un corazón que se ha rendido a los pies de Jesucristo. Así es la gracia. La gracia es alcanzada por fe, porque Dios prometió que en el nombre de Jesucristo sería salvo el ser humano. Por la fe en Jesús nosotros somos justificados, no por las obras. Y las obras son buenas en sí, porque dan testimonio del amor que nosotros tenemos hacia los demás, hacia nuestro Dios. Pero no son el requisito para nosotros ganar la salvación.
Por eso es que Jesús utiliza aquí esta parábola para enseñarle a los discípulos. No es aquel que acumule más obras. A los que acumulen obras se le va a dar la salvación, porque si lo hacen de un corazón que está rendido ante Jesús, claro que sí. Pero a aquellos gentiles que vinieron después, también la salvación se les iba a dar. La religiosidad que tenía cegado a los judíos, no podían entender por qué la salvación también se les iba a dar a los gentiles. Entonces ellos se creían que habían dado mucho más que los gentiles para que los gentiles pudieran adquirir lo mismo. Y aquí Jesús le está enseñando, no es así. A cada uno se le prometió lo suyo. La envidia de la religiosidad viene cuando no comprendemos el amor tan grande que Dios tiene. Hay celos porque a veces nosotros creemos que nuestras buenas obras nos han alcanzado a un nivel más alto que los demás, pero no es así. Todos somos salvos por gracia, por el amor tan grande de nuestro Padre Celestial. Él nos amó a tal manera que nos dio a su Hijo unigénito para morir por usted y por mí, por gracia. Escuchaba yo una vez un testimonio de un joven que se apartó de la iglesia por una razón. Este joven había servido desde su niñez al Señor. Fielmente asistía a la iglesia, nunca se había contaminado con las cosas del mundo, y cuando él estaba en un culto misionero, perdóneme, un culto evangelista, él escuchó cómo el evangelista llamó a este muchacho, quien estaba en la calle, y le dijo, ven acá, lo llamó al frente y le dio una profecía en la que él le decía a aquel muchacho de la calle, el Señor te va a usar con poder. Tú vas a dar gran testimonio, y le habló de muchas cosas maravillosas que el Señor iba a hacer con él. Entonces, el otro muchacho, quien había servido al Señor desde su niñez, se preguntó, ¿por qué Dios le habla a él de esa manera y a mí no me habla de esa manera? Y se molestó. Se molestó por no entender la gracia. Él se creía que toda la vida que él había llevado, cuidándose de no caer en la lista de pecados que nosotros mismos a veces nos ponemos en las iglesias, eso le iba a garantizar a tener un estado mejor ante Dios. Y no es que Dios no mire las obras buenas, claro que las mira, claro que se alegra cada vez que uno de sus hijos hace algo para su reino, es bendición para la persona. Pero tenemos que entender que el amor de Dios va más allá y que Dios puede sacar a alguien de la calle y en ese momento bendecirlo, porque Dios es amor. La historia completa de ese testimonio que yo escuché fue que después el muchacho, muchos años después, cuando por fin entendió lo que era la gloria de la gracia del Señor, pudo entender por qué el Señor había llamado a aquella persona de la manera que lo hizo y a él no. La verdad es que en Cristo todos tenemos un llamado, pero es por gracia. Es por gracia. Nosotros seguimos haciendo obras buenas para honrar el nombre del Señor, para ayudar al prójimo, pero sabemos que nuestra salvación está garantizada por la gracia de nuestro Padre Celestial. Eso quita los celos. Eso quita las envidias. Eso quita el nosotros querer hacer obras por ser vistos, por ganar atención. Eso elimina todo orgullo. Eso elimina las competencias que hay en las iglesias, en diferentes ministerios. Esto es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es hermosa. Porque si Dios fuera justo, nosotros no tuviéramos ningún chance de ser salvos. La justicia, hay personas que dicen, yo quiero que Dios sea justo. Si Dios fuera justo, hubiésemos sido nosotros los crucificados. Y aún así no hubiese sido suficiente el pago, ya que nosotros somos imperfectos. Se necesitaba un hombre perfecto como Jesucristo para pagar el precio completo. Y ese precio se pagó por la gracia del Padre.
Y eso es lo que esta poderosa palabra nos está diciendo en esta hora. Es un mensaje que nosotros tenemos que entender bien, que es para bendición de cada uno de nosotros. Tenemos que entender que aquellos discípulos en aquel momento todavía están con una mente legalista. Recuerden, ya Jesús está en el área de Judea, ya se está acercando a Jerusalén. Jesucristo ya le avisó que él iba a pagar con su vida, que él iba a ser entregado, que le iban a dar muerte, que resucitaría al tercer día. Pero el legalismo lo tenía tan y tan cegado a sus discípulos que ellos lo que están en su mente trabajando es que Jesús llegue a Jerusalén para coronarse como rey político, guerrero, gobernador sobre el pueblo de Israel y hacerlos libres del yugo de opresor de los romanos. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahora en el versículo 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y les entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vuelve aquí Jesús a hablarle a los discípulos. Van subiendo hacia Jerusalén. Jerusalén se encuentra en una montaña. Jerusalén, para llegar a ella es una subida. Yo tuve la bendición de estar en Jerusalén y verdaderamente que uno tiene que subir. Para llegar a Jerusalén siempre se va a referir la Biblia subiendo. No porque fuera hacia el norte, sino porque se encuentra en una montaña. Entonces aquí Jesús les habló nuevamente lo que iba a suceder con él, como el Sanedrín lo iba a entregar, lo iban a condenar a muerte y se lo entregarían a los gentiles, en otras palabras a los romanos, para que lo crucificaran. Y lo iban a escarnecer. Cuando nosotros leemos sobre todo lo que Jesús sufrió en la cruz, nosotros no encontramos palabras suficientes para describir todo lo que él sufrió. Y vuelve Jesús a decirle que al tercer día resucitaría. ¿Por qué los discípulos no entienden esta palabra? ¿Por qué los discípulos siempre se enfocan en hablar de la muerte, pero no se acuerdan de la palabra que Jesús le está diciendo aquí? Al tercer día resucitaría. Quizás ellos pensaban en esta palabra como si fuera otra parábola. Quizás ese deseo de coronarlo como rey, sobre todo el pueblo de los judíos, y que él fuera ese guerrero poderoso, los tenía cegados. Quizás al ellos ver a Jesús haciendo tantos milagros, tantas proezas, dijeron: a este se le va a hacer fácil derrotar al emperador romano, a los ejércitos y las legiones romanas. Estaban cegados por la religiosidad. Aún no entienden lo de la gracia. Aún no entienden cuál es el motivo por Jesús venir. Vamos a seguir leyendo. Ahora leemos en el versículo 20. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad que de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí, mientras ellos están subiendo a Jerusalén, ellos están hablando en el camino, Jesús ya le anunció lo que pasaría con él en Jerusalén. Se está acercando la Pascua, el tiempo de la Pascua. Él le está informando exactamente lo que sucedería, y viene la madre de Santiago y de Juan. Entonces,
ella le hace la pregunta y cuando Jesús le dice, ¿qué tú quieres? Ella le dice que un hijo mío se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Normalmente los reyes de aquellos tiempos sentaban a ambos a sus lados a las personas más prominentes de su reino, a los que más poder después del rey tenían. Entonces ella le hace esta pregunta y Jesús le dice, ¿acaso ustedes pueden beber de la misma copa que yo voy a beber? ¿Acaso ustedes van a ser bautizados con mi mismo bautismo? Y ellos dijeron que sí. Ellos dijeron sí podemos. ¿Por qué ellos contestaron de esta manera? Quizás porque no entendían exactamente de qué se estaba hablando. Quizás la madre de estos discípulos pensaba también que Jesús se coronaría como rey de los judíos allí en aquel momento, que se sentaría en el templo, que se sentaría en una corte real para él tomar total control. Ellos también pensaban, la mamá de ellos pensaba que él sería ese guerrero poderoso libertador del pueblo de Israel como lo fue David. Y por eso es que ella está pidiendo que de los 12 discípulos, que sean los 2 hijos de ella los que se sienten, uno a mano derecha y otro a mano izquierda. Y cuando Jesús le hace esa pregunta a ellos, ¿acaso ustedes pueden beber de mi misma copa y ser bautizados con mi mismo bautismo? Ellos dijeron, sí podemos, porque quizás también en su mente ellos están pensando que Jesús va a reinar físicamente en aquel momento, porque sabemos que un día Jesús regresará y reinará por 1000 años, pero eso es en el futuro. Aquí, en este momento, cuando Jesús vino, era para pagar el precio para nuestra salvación. Y ellos no lo entendieron en este momento. Entonces Jesús le contesta a ellos dos, verdaderamente van a tomar de mi copa y van a ser bautizados con mi bautismo. Pero aquí lo que Jesús se está refiriendo es a lo que vendría después que Jesús resucitara y ascendiera a los cielos. Santiago, nosotros sabemos que fue asesinado. Nosotros sabemos que Juan fue llevado a una isla totalmente dejado solo. Nosotros sabemos que ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Así que sí, Jesús tenía razón, simplemente no era lo que ellos esperaban. Entonces aquí Jesús le dijo que lo de sentarse a su izquierda o a su derecha, ese poder solamente lo tenía el Padre para darlo. Aquí nosotros vemos un sometimiento completo de Jesús hacia el Padre. Aquí nosotros vemos que Jesús dice, estas cosas que van a suceder en el reino venidero, solo mi Padre tiene el control. Ya Jesús le había dicho que ellos tendrían 12 tronos. Ya Jesús le había dicho que en el reino ellos serían reconocidos. Pero ¿qué lugar le tocaba a cada uno? Eso solamente le toca al Padre saber. Vamos a seguir en el versículo 24. Ahora dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús va a reprender a aquellos 10 discípulos que se enojaron por la petición de la mamá de los otros 2, de Santiago y de Juan. ¿Por qué? Porque ellos están todavía luchando en su mente por la posición privilegiada. Ellos todavía no han entendido la parábola que Jesús le acababa de narrar. Ellos todavía están pensando en posiciones, están pensando en la paga que cada uno recibiría por los servicios que ellos estaban dándole al Señor.
por ser sus discípulos, por haber dejado todas las cosas, por ellos haber trabajado mano a mano con el maestro. Aquí Jesús tiene que reprenderlo y le dice, en el reino no funciona como en las naciones. En las naciones el que tiene autoridad va a aprovecharse de esa autoridad, pero no es así en el reino. El mayor en el reino es el que más sirve. Y esto a nosotros nos tiene que llamar la atención hoy día, porque hay muchas personas que pelean por reconocimiento, pelean porque se les dé un estatus mayor, pelean para que sus nombres sean reconocidos al frente en la iglesia. Y si tú no reconoces el nombre, se enojan. Hay personas que hacen unas obras para el Señor, supuestamente, pero quiere que su nombre sea hablado, que sea anunciado desde los altares. Y si no se hace, se van a enojar porque no le reconocieron la labor que ellos hacen. Y aquí Jesús está hablando bien claramente. El reino de los cielos no funciona así. El reino de los cielos funciona sirviendo. El reconocer que el llamado mayor es el servir al otro. Es amar al prójimo, ayudar, levantar, sostener, bendecir. Eso es el reino del Señor. El reino del Señor no se puede comparar con un reino del mundo, donde las personas se le ponen medallas, donde a las personas se le ponen tanto reconocimiento. No es así. Nosotros tenemos un llamado a servir así como Jesús vino a servir. Jesús les ha hablado tanto a los discípulos sobre este tema. Pero recuerden, aquí ellos van subiendo a Jerusalén. Esa era la esperanza de ellos. Que una vez Jesús llegara allí a Jerusalén, se coronara como rey. Sus mentes están siendo totalmente turbadas porque la religiosidad no les está permitiendo ellos adquirir el significado de las palabras del Señor. Y nosotros los señalamos a ellos, sí, pero a veces nosotros caemos en las mismas condiciones. A veces nosotros nos trazamos planes, queremos hacer esto para el Señor, tenemos estas ideas para el Señor y queremos reconocimiento. Y cuando el reconocimiento no llega, entonces nos turbamos. Entonces comenzamos a señalar, comenzamos a decir, bueno, es que esta persona o esta otra no. Lo hacemos para servir a los demás. Si esa no es nuestra esperanza, si eso no es nuestra meta, entonces fracasamos. Amén. Y es una palabra fuerte para ellos, también es una palabra fuerte para nosotros. También a nosotros nos tiene que llamar la atención qué es lo que nos está moviendo a nosotros trabajar para el reino. ¿Es para nosotros alcanzar una posición? ¿O es para nosotros verdaderamente servir así como Jesucristo sirvió con su vida? Dejemos que esta palabra nos hable. Vamos a autoevaluarnos con ella. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a trabajar para el reino de los cielos? Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos a leer desde el versículo 29 en adelante. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Aquí nosotros vemos que ellos siguen de camino hacia Jerusalén, subiendo, están entrando ellos saliendo de Jericó y una multitud
grande les está siguiendo. Y dice allí que 2 ciegos estaban junto al camino y cuando escucharon que Jesús pasaba, clamaron: Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos habían escuchado las maravillas que Jesús hacía, los milagros poderosos que Jesús hacía. La fama de Jesús corre por todo el pueblo de los judíos, norte y sur. Ellos han escuchado esos milagros y quieren recibir de aquellos milagros. Y utilizaron ese nombre, Hijo de David, el Mesías por venir, aquel que se nos ha prometido, aquí está frente a nosotros. Ellos reconocieron que Jesús tenía el poder de Dios trabajando en él. Él es Dios. Nadie que hiciera las obras que él hacía podía hacerlas si no venía de Dios. Entonces ellos utilizan ese título hermoso para llamarle la atención. Dice aquí la palabra que las personas trataban de impedírselo, que ellos se acercaran a Jesús, pero ellos más gritaban. Ellos querían recibir del Señor, hicieron el esfuerzo máximo para ser escuchados. Y aquí Jesús dice la palabra aquí, que Jesús compadecido de ellos. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que le haga? Y ellos dijeron que cobremos la vista. Y Jesús se compadece y los sanó. Después la palabra nos dice que ellos le siguieron. Aquí nosotros vemos Jesús va camino a Jerusalén. Ya Él les ha avisado a sus discípulos lo que va a suceder. Él sabe lo que va a suceder con Él. Y en medio de todo este caminar hay gente que lo está siguiendo, hay gente que lo está acaparando, pero aquí 2 ciegos logran captar su atención. Jesús sabía que ellos estaban allí, pero ellos usaron de su fuerza para alcanzarlo. De la misma manera, nosotros aquí tenemos que entender que aunque Jesús va camino al lugar donde se le va a dar muerte, a Él no se le va a escapar el que necesita de su misericordia. Él, su misericordia lo va a detener aquí. Él va aquí a usar esa compasión con aquellos 2 ciegos que se encontraban en la salida de Jericó. Nosotros vemos aquí el corazón de nuestro Señor. Ya Él les había hablado a los discípulos sobre que el más grande en el reino es aquel que sirve. Y aquí Jesús le está demostrando cómo verdaderamente funciona el reino de los cielos. Mientras otros le impedían que aquellos ciegos se acercaran a Jesús, Jesús se detuvo para servirle a ellos. De esto se trata el reino, de la misericordia. Aquí no vemos un Jesús decir: estoy muy ocupado, tengo prisa, la gente me está ocupando, necesito hablar con ustedes después. Simplemente detuvo todo para acercarse a aquellos ciegos. Qué mejor ejemplo que nosotros podamos recibir de esta palabra de lo que es el servicio. Qué capítulo interesante este capítulo 20. Yo te invito que en tu hogar tú tomes tiempo para estudiarlo, para leerlo completo, repasarlo, para tomar notas. Yo te invito a que si tú conoces a alguien que se pueda aprovechar de estas clases, que tú le avises que este video ya está disponible. Si tú conoces una persona que se puede beneficiar de estas clases, háblale de este canal para que ellos puedan también aprovechar todos los videos que ya están disponibles. Yo te doy gracias que tú estás aquí conmigo una vez más. Si no te has suscrito, te invito a que así lo hagas para que no te pierdas ninguno de los videos que próximamente vamos a estar subiendo. Y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.